este instante le damos la bienvenida al profesor Pablo, que dictará la conferencia ¿Qué tan complejo es desarrollar otras modalidades de formación? Adelante, profesor Pablo. Y por supuesto por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Yo les agradezco mucho y efectivamente el tema que vamos a tratar en esta ocasión, permítanme compartirles una breve presentación que he preparado para acompañarnos en esta temática. Ok. Entonces, se me planteó como tema una pregunta. Entonces, digo yo, estamos adoptando la pedagogía de la pregunta. Eso quiere decir que lo que nos está llevando esta situación en la que nos encontramos es retomar algunos aspectos pedagógicos sumamente importantes. Aquel, por ejemplo, de la pedagogía de la pregunta, en donde no somos nosotros quienes tenemos que dar respuestas, sino más bien incentivar a nuestros estudiantes, a la comunidad entera, a que se hagan nuevas preguntas, a presentar cada vez nuevas interrogantes que nos lleven justamente a que la gente tenga esa creatividad, esa motivación, esa iniciativa de encontrar las soluciones a los problemas que aquejan nuestra sociedad. Soy Pablo Cisneros Quintanilla, como me presentó nuestra amiga, y por el momento estoy ejerciendo el cargo de la jefatura de otras modalidades de estudio de la Universidad Católica de Cuenca en la República del Ecuador, desde donde ratifico mi saludo cordial. Para empezar esto, yo quisiera hacer otra interrogante. ¿De dónde nacen las otras modalidades de estudio u otras modalidades de formación? Yo quisiera en este momento reflexionar sobre algunos aspectos importantes que han llevado en el mundo entero a esto, y justamente uno de los primeros es esa contradicción que existe entre el constante y acelerado desarrollo y progreso de las sociedades y la dificultad con que los sistemas de educación convencional o tradicional asumen de manera rápida y eficiente estos retos que nos presenta la sociedad. Por otro lado, también está la imposibilidad de acoplarse a las actuales necesidades de la población, y lo estamos viviendo ahora. ¿De qué manera que justamente las modalidades de estudio tradicionales no pueden dar respuesta a esta problemática? Y para eso justamente aparecen lo que en su época se llamaron los sistemas de educación no tradicionales. Pero si volvemos a la pregunta inicial, a la pregunta que dio nacimiento a esta presentación, ¿qué tan complejo es desarrollar esas otras modalidades de formación? Pues yo diría que lamentablemente no es complejo. Quisiera que sea complejo. Debería ser complejo. No complicado, no difícil, pero sí complejo. Y vamos a referirnos a esa terminología un poquito más adelante. ¿Qué concepción es la que debemos presentar en estas otras modalidades de formación sobre nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, partimos obviamente de que la concepción propuesta reconoce al ser humano en el centro del proceso, y este ser humano debe ser crítico, creativo, deliberativo y ético. Para esto entonces está o debemos montar un sistema integrado en donde la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, como se le llama en el Ecuador, al proceso que en el resto del mundo se lo llama como extensión. Este sistema integrado se tomará en función de un sistema. Es decir, tiene que ser sistémico y sistemático. Pero es un sistema que adoptaría lo mejor de distintas teorías, corrientes y tendencias mundiales. Me refiero, por ejemplo, al humanismo, la pedagogía crítica, el pensamiento complejo. En el caso personal, hemos adoptado estas teorías justamente para hacer la propuesta de las modalidades de educación no presenciales, en el caso específico de la Universidad Católica de Cuenca en la República del Ecuador. Si nos referimos al humanismo, independientemente de la orientación religiosa, política, etcétera, que pueda tener el ser humano, este humanismo parte de la concepción de la persona
como un ser digno, libre y social. Y por supuesto de la sociedad como el fruto y espacio natural para el desarrollo de la persona. Esto en la modalidad no presencial, en las otras modalidades de estudio, permite de una manera complementaria llegar a esas concepciones porque la persona que está estudiando no es ajena a la realidad de la sociedad. Por otro lado, proyecta a la sociedad valores y principios, en el caso de la Católica de Cuenca, principios cristianos. En otros casos, con otra orientación religiosa, pues se puede contemplar otros principios. Pero de todas maneras, sea cual sea esta orientación, lo que se propone es normar las relaciones entre los seres humanos, construir un orden social justo, solidario y ético. Además, se proyecta hacia la sociedad con todo lo mencionado, pero la clave es la defensa de la dignidad de la persona humana. Por tanto, esta propuesta se aparta completamente, o mejor dicho, no depende necesariamente de una ideología política, social o económica, y defiende al ser humano de cualquier elemento que vulnere su libertad. También, si hablamos de la pedagogía crítica, entonces, o la pedagogía crítica a la que yo me refiero, es aquella en donde no solamente transmisión de conocimientos, lo acaba de mencionar el profesor Gabalán, sino que sea ese espacio que me permite valorar críticamente a la sociedad y a partir de sus propios criterios emitir juicios y razonamientos que me permitan solucionar los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Por tal razón, estábamos asignándole nuevos papeles a la institución educativa, diferentes actuaciones por parte del estudiante y, por supuesto, el profesor tiene un papel también diferente a lo que se venía llevando normalmente o de manera presencial. La institución educativa, con contenidos indisociables, con instrumentos de apropiación del saber, la institución educativa tiene un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Si la institución educativa no es capaz de transformar a las personas que transformarán la sociedad, pues obviamente estamos quedándonos fuera de la misión universitaria. El estudiante es esa persona que construye, es el protagonista, relaciona conocimientos previos, busca conocimientos significativos, construye conocimientos significativos. Y el profesor es el mediador que propicia el trabajo colaborativo y también cooperativo. Y cuando hablamos entonces nosotros del pensamiento complejo, obviamente tenemos que referirnos a la teoría propuesta por nuestro fundador del pensamiento complejo, el profesor Edgar Morin. Por eso decía en la primera pregunta, ¿qué tan complejo es crear, formar otras modalidades de estudio? Lamentablemente no es complejo, es unidireccional. Lo que proponemos es que sea complejo no complicado, sino complejo en el sentido de interpretar la realidad y la persona, pero con una visión sistémica, sistemática, integral, interrelacionada, interactuante y, por supuesto, contextualizada a la realidad en la que se desenvuelve. Esa realidad y conjuntamente con el mundo son el resultado de esas relaciones, del contexto histórico-social en el que se desenvuelve. El conocimiento es temporal, tiene relación directa con la época. Ya decía el sabio José Martí, que es criminal el divorcio que existe entre la educación de una época y la época. Por tanto, hay que contextualizarnos en la realidad histórico-social en la que nos encontramos. También reconoce a la incertidumbre como una categoría que existe verdaderamente, a la que se enfrenta el ser humano de manera diaria. ¿Cómo entiende la realidad? La realidad del pensamiento complejo. Ya no es esa simple relación de causa y efecto. Por el contrario, buscamos que la realidad, o entendemos a la realidad como una red compleja que integra múltiples causas y múltiples efectos, tomando en consideración que cada vez
el efecto se convierte en una nueva causa para buscar otras incertidumbres, para buscar otras preguntas, para encontrar nuevas respuestas. Asimismo, la complejidad que proponemos para las modalidades no presenciales verá a la persona como un ser integral que vive en un contexto histórico-social, pero que tiene cerebro, tiene corazón, tiene sentimientos, tiene habilidades y tiene destrezas. Por esa razón es que buscamos lograr en nuestra persona lo cognitivo, lo afectivo, lo procedimental. El método que proponemos del pensamiento complejo no utiliza justamente la teoría de la complejidad de manera completa, pero tomamos en cuenta al menos 3 de los más importantes principios que propone la complejidad. Y esos principios son el dialógico, no necesariamente estoy hablando de dialéctica, sino dialógico, del diálogo de saberes, del diálogo de comunidades. Estoy hablando también del principio de la recursividad, que podría tener 2 orientaciones, de retomar el curso y de utilizar todos los recursos que estén a mi disposición, sin considerar nunca al ser humano como un recurso, el ser humano como talento. Y finalmente el principio de lo hologramático, en donde por supuesto tengo la posibilidad de encontrar que el todo y sus partes siguen siendo un sistema y que cuando fallan las partes, por supuesto, fracasa el todo de una manera sistémica. Les presento en este momento cuál ha sido la génesis de las otras modalidades de estudio en la República del Ecuador. Miren, nosotros iniciamos con la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas en este estudio, con esa Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas que estuvo vigente hasta el año 2000, en donde la característica fundamental en torno al tema que nos compete es la inexistencia total de la posibilidad siquiera de otras modalidades que no sea la modalidad presencial. Posteriormente, en el año 2000, aparece la Ley Orgánica de Educación Superior, ya con un ente gubernamental diferente al CONUEP, que era el primero, ahora se pasa a llamar CONESUB, desde el Consejo Nacional de Educación Superior, que, miren ustedes, problema tan grande en el que nos encontramos las instituciones de educación superior, que en esa ley se establecía que en el plazo de 6 meses este organismo debía emitir el reglamento de régimen académico que normará todos los aspectos que tienen que ver con la academia, con los créditos, con las modalidades y oferta que puede tener la educación superior. Qué pena. Lamentablemente, este organismo no se tomó los 6 meses que proponía la ley, sino se tomó 9 años. Es decir, apareció nuestro primer reglamento de régimen académico en enero del 2009, en donde ya se reglamenta de manera oficial todos los programas de educación en línea, semipresencial y otras modalidades. Posteriormente, la Constitución del año 2008 reconoce oficialmente a las modalidades formales y no formales, y posteriormente, o para finalizar, la Ley Orgánica de Educación Superior del año 2010 y el Reglamento de Régimen Académico del año 2013, recientemente reformado en marzo del 2019, ya pone las cosas claras para quienes proponen modalidades de estudio no presenciales. En la Católica de Cuenca proponemos la modalidad de estudios o las otras formas de estudio con una filosofía y utilizamos un término ancestral, quichua, cunamanta, un término tan bello de nuestro idioma ancestral que quiere decir de aquí en adelante. Miren qué oportuno utilizar esta filosofía en este problema que nos encontramos en la actualidad. De aquí en adelante, ¿qué aprendemos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer las instituciones de educación superior con nuestro sistema educativo? Y recordando que la base filosófica de la educación no presencial es, por supuesto, el derecho universal a la educación y esta educación permanente para todo el mundo. De esa manera, entonces, proponemos que estas modalidades, otras modalidades de estudio, tienen que ser complejas, es decir, de una cantidad de causas y efectos que llegan
a establecer inclusive en la República del Ecuador 4 modalidades de estudio no presenciales. La modalidad semipresencial, que combina la presencialidad y la modalidad en línea. La modalidad en línea propiamente dicha, 100% con recursos tecnológicos, mediada por recursos tecnológicos. La modalidad a distancia, que incorpora cierta presencialidad de los estudiantes de manera optativa, pero a espacios académicos en donde puedan tener el apoyo y acompañamiento de profesores de manera presencial, si es que lo requieren. Y la modalidad dual, que es una modalidad 50% en institución educativa y 50% en empresas, en instituciones, en los sitios reales de trabajo. Esto implica, por supuesto, una gestión administrativa muy potente. Implica delegaciones académicas de las carreras. Implica espacios como centros de apoyo y un equipo técnico académico muy fuerte, en donde están docentes, en donde están técnicos informáticos, etc. Por tal razón, estamos proponiendo o estamos convencidos que esta es verdaderamente una educación innovadora e inclusiva. Por esa razón, creemos y proponemos que la misión de cualquier modalidad no presencial debería expresarse de esta manera: ser instrumento para romper barreras y corregir las desigualdades sociales. Por ahí tiene que ir la propuesta de las modalidades no presenciales, de otras formas de estudio, de otras formas de presentación. Normalmente lo más común es hablar de e-learning. Y es un término, como ustedes pueden ver en pantalla, que tiene dos componentes: la E de lo electrónico, de lo tecnológico, etc. Y el learning del aprendizaje. Por tanto, esto nos demuestra que son dos elementos indisociables en el caso de las modalidades no presenciales. Uno de los graves problemas que han tenido las modalidades no presenciales es que a veces, o en muchas ocasiones, ponemos como superlativo lo tecnológico. Hablamos de una modalidad en línea y lo primero que pensamos es en la tecnología, en las plataformas, pensamos en todo lo que tiene que ver con el aparataje, con la instrumentación. Pero descuidamos lo del aprendizaje, descuidamos el componente pedagógico, nos olvidamos que las fuentes principales para cualquier planificación educativa parten, por supuesto, de la epistemología, la sociología. Recordemos la epistemología para referirnos justamente a esa selección de contenidos, la sociología para conocer la sociedad en la que nos estamos involucrando, para conocer qué está pasando con nuestra sociedad. Por supuesto, la ética, nos acaba de hablar también el profesor Gabalán del asunto del plagio, de todo eso. Tenemos más facilidades, tenemos más conocimiento a la disposición, por tanto, es necesario recuperar el concepto de la ética. La psicología, por supuesto, porque el estudiante en una modalidad no presencial aprende y funciona psicológicamente de otra manera como funciona el estudiante presencial. Entonces, concuerdo plenamente con diferentes propuestas que se han venido haciendo. No se trata de llevar la presencialidad a la virtualidad. Se trata de diseñar carreras, programas y propuestas completas, tecnológicas y pedagógicas a la vez, incorporando aspectos importantísimos de la didáctica. Por esa razón es que la pedagogía es uno de los elementos más importantes en la propuesta de otras modalidades de formación, de otras modalidades de estudio. En ese sentido, es importante que consideremos los elementos que deberían formar parte de esa propuesta. Siempre va a estar ahí, por ejemplo, los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje. Y me estoy refiriendo a las aulas virtuales, pero también a la calidad de contenidos. Estimados amigos y amigas, yo puedo tener el aula virtual más hermosa del mundo, pero si los contenidos no son de calidad, realmente el sistema fracasa. Logrado la excelencia en estos dos elementos, viene el siguiente, que es el sistema de comunicación, para erradicar definitivamente esa sensación que puede tener un estudiante en una modalidad no presencial de sentirse separado, de sentirse solo. El sistema de comunicación estudiante-institución,
institución profesor, profesor estudiante, todos como una sola comunidad, es vital en una propuesta de estudios no presenciales. Y por supuesto, el acompañamiento de un ejército de docentes, de tutores bien formados, de esas personas que entiendan la verdadera filosofía de la educación, entendiendo que la educación no es otra cosa que una obra de infinito amor. Infinito amor a su prójimo, al más cercano, al más lejano, al extraño, porque estoy tratando no solamente de revertir conocimientos, porque ya dijimos, es cerebro, es cuerpo y también es corazón, también es sentimientos. Por esa razón, esos pilares famosos que propone la UNESCO para la educación siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes. ¿Qué buscamos? Aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto de aprendizajes significativos? Que nuestro estudiante entienda que lo que está aprendiendo le sirve para algo en su vida, tiene una significación importante. Y para eso, entonces, no podemos descuidar que el aprendizaje no es otra cosa que aumentar un bagaje de recursos con que vamos a solucionar los problemas de la sociedad. Para lograrlo, necesito incorporar 6 elementos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y 6 elementos que tienen que estar sí o sí para que el proceso sea adecuado. El interés, la atención, la percepción, la comprensión, la retención y la aplicación. Muchas de las veces, inclusive, el orden es importante. Es interés para que el estudiante se predisponga a aprender. Si no soy capaz de lograr el interés de mi estudiante, no lo voy a lograr convencer de que esto que le quiero compartir, de que esto que queremos aprender es bueno o no. Cuando me fue el estudiante o cuando me prestó o puso interés, me va a prestar atención. Si fui capaz de lograr la atención del estudiante, entonces todo su cuerpo, sus órganos de los sentidos se predisponen a recibir todo lo que usted tiene por compartir. La percepción y la comprensión, entonces la racionalización de esa información, que comience a entender qué es lo que está pasando con el mundo, que comprenda. Cuando es capaz de establecer relaciones, ahí viene el famosísimo ejemplo de los niños que cada vez le preguntan al padre y a la madre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? La pedagogía de la pregunta. Esa comprensión, solamente cuando he logrado esa comprensión, mi estudiante está en condiciones de retener, de conservar la información. Ya retenida, que por supuesto la inmemoria es importante, siempre y cuando no se lo considere como único recurso de aprendizaje, entonces voy a la aplicación. Y ahí logro la significatividad. Cuando el estudiante con un método heurístico, cuando pueda decir, ¡eureka! Lo logré. ¡Eureka! Lo conseguí. Por mí mismo, con el apoyo de mi institución. Esa aula de clases, esos espacios de interrelación en las modalidades no presenciales de manera muy especial, deben ser ambientes en los cuales el estudiante y el docente sientan placer en asistir, disfruten de la presencia. Yo estoy seguro que todos nuestros estudiantes estarán deseosos que termine esta emergencia sanitaria, además de todo, por la necesidad que tienen de volverle a ver a usted como profesor, a sus compañeros de estudio. Debe ser compleja la modalidad de estudios no presenciales. Y si no es compleja, hagámosla compleja, no complicada. Compleja de interrelaciones, compleja de influencias, compleja de sentimientos, compleja de conocimientos, de habilidades, de destrezas. Por su atención, les agradezco mucho. Esa es mi presentación, estimados asistentes. Profesor Pablo, muchísimas gracias por su importante intervención. En este momento daré lectura a 2 preguntas. La primera la hace Claudia Tolosa Martínez. Reconociendo que lo tecnológico es solo la mediación, ¿cómo las instituciones de educación superior
traduce esas fuentes principales de planificación educativa, las reflexiona el docente, lo hace ahora en este nuevo contexto del COVID-19 o cómo debe hacerlo? Definitivamente la tecnología en estas situaciones, en estas modalidades, en estas nuevas propuestas de aprendizaje, es un pilar fundamental. Nunca se me ocurriría decirlo que no. El éxito está en cómo lo utilizo, en para qué lo utilizo. Y debo considerar que, inclusive, como decía, la misión de estas modalidades es disminuir esas barreras que existen. Y una de las barreras en nuestros países, desconozco cuál es la realidad en los países latinoamericanos, pero más o menos de manera general, podemos decir que la conectividad no siempre es tan buena y no siempre existe en todos los lugares a los que debemos llegar. Por tanto, viene todo el recurso didáctico, toda la iniciativa, creatividad e imaginería del profesor para poner a disposición de los estudiantes otras opciones que no sea lo tecnológico. Ahora bien, cuando aportamos la tecnología, tómese en cuenta que la tecnología, el único propósito de la tecnología es facilitar y dinamizar el aprendizaje. Por ejemplo, hay muchos docentes en presencialidad, en no presencialidad, que utilizan presentaciones como por ejemplo de PowerPoint. Esas presentaciones tienen que ser dinámicas, tienen que ser, tener movimiento, tener aceptabilidad por parte del estudiante, sin que se conviertan en un circo. Debe tener color, sin que parezca árbol de Navidad. Debe tener posibilidades de razonamiento, ofrecer estas alternativas. Es decir, que simplemente se convierta la tecnología en un medio y no en un fin. Invertir en tecnología, por supuesto que sí. Pero también puedo utilizar como institución de educación superior tecnologías que están más al alcance de mis estudiantes. Oiga, ¿qué pasó con nuestro celular? Todo el mundo tiene un celular. Pero yo como profesor le exijo a mi estudiante es que me tiene que pasar al correo electrónico. Démosle la facilidad al estudiante. Yo he visto experiencias en que dice, profe, no tengo internet. Ah, ok, tómame una foto y mándame por WhatsApp. No, es que a mí me tienen que entregar en tal formato. Estamos perdiendo el tiempo en formalidades cuando la tecnología debe servir para apoyarme, para ayudarme. Así creo que se debe utilizar la tecnología en estas modalidades. Listo, profesor Pablo, tenemos otra consulta. Dado la diversidad de personas que son los estudiantes, así como la diversidad de estas modalidades, ¿podría contemplarse una especie de test previo para aproximarse al tipo de estudiante que pueda ingresar a una de estas modalidades y evitar una posible deserción alta? La hace Diego Salazar. Definitivamente la deserción es uno de los problemas más graves que enfrentan las modalidades no presenciales. ¿Y por qué es esto? Yo mencioné 3 elementos fundamentales. Calidad en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y en los contenidos. Un adecuado sistema de comunicación, que no me estoy refiriendo únicamente al aparataje, sino cómo me comunico con mi estudiante, y el acompañamiento permanente. Si tengo diversidad de personas, la tecnología me permite ir acoplando inclusive algunos aspectos importantes, por ejemplo, de software y plataformas que me permitan acompañar a personas no videntes. Software y plataformas para personas que tienen discapacidades. Es mejor o más rápido y más fácil hacerlo con la tecnología. Pero también tengo que tomar en cuenta diversidades y necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidades. Por ejemplo, diversidad y variedad de recursos. Yo he visto aulas virtuales, por ejemplo, que están llenas de PDFs. Y no es educación virtual coger y cargar 10,000 PDFs, 2 tutoriales y se acabó el problema. Es presentar las opciones y las alternativas para que gente de cualquier edad, de cualquier condición, con un perfil mínimo, por supuesto, pero que puedan manejar aquello. Entonces, ¿y qué pasa si no tiene ese perfil mínimo? Pues tengo que dárselo, tengo que completarlo.
Fíjense ustedes que en la legislación ecuatoriana se contempla que la institución de educación superior, previo al inicio de una modalidad no presencial, debe tener un curso muy completo en donde adiestren, en donde enseñen, en donde preparen al estudiante en el uso de toda la tecnología y las plataformas que van a usar. Pero ya dentro de esa plataforma podemos utilizar y debemos utilizar una gran variedad de recursos, estrategias, metodologías que me permitan cubrir todo ese abanico de diversidad que tengo de las personas. Agradecemos muchísimo la participación del profesor Pablo Cisneros en este encuentro internacional. Las demás preguntas serán contestadas vía correo electrónico, las cuales serán transmitidas al profesor Pablo. En este...